Buenos días para los que entraron recién. Mi nombre es Macarena, les doy la bienvenida al webinar. Hoy nos van a estar acompañando Norberto y Lauris, quienes van a hacer quien nos presenten el tema. Chicos, buenos días. Hola Maca, buenos días, muchas gracias por tu presentación y bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, Norbert. Hola, hola, buenos días a todos. Gracias por hacerse tiempo para estar acá. Bueno, si les parece bien, vamos comenzando. Adelante. Y bueno, Bueno, primero vamos a presentar lo que es Interop Latinoamérica. Es una empresa especializada en datos, en detección de fraude, monitoreo continuo, en todo lo que es soluciones de software para acceder a datos y hacer reportería, también lo que es eh, consultoría y capacitación en todas las herramientas que comercializamos. Tenemos presencia en Latinoamérica, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, Chile y Argentina, con equipos propios de consultoría y capacitación. Estos son algunos de nuestros clientes, que estos mayormente provienen del ámbito bancario. Bueno, tenemos también de seguros, de organismos gubernamentales, también manufactura, automotrices, energía, universidades, bueno, lo que es retailers, e-commerce, también salud. Y estos son algunos de nuestros clientes que los acompañamos en lo que es proyectos de auditoría continua, tanto en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Paraguay. Para que tengan un paneo de lo que es la compañía a nivel de Latinoamérica. Bueno, vamos a empezar con lo que es la transformación digital, partiendo de que vivimos en un entorno que está en red, conectado, que esto ha sido producto de una evolución desde que la PC salió de las empresas y empezó a instalarse en los hogares y empezamos a hacer planillas, trabajar con planillas de cálculo para llevar la economía del hogar o crear pequeños documentos en procesadores de texto y cada vez más fuimos incorporando tecnología. Cuando surge Internet, esto empezó a compartirse, surge el correo electrónico, la posibilidad de visitar otros sitios, de poder compartir información con otras personas y es que después nos volvimos productores de esa información con lo que fue la explosión de la red, la web 2.0, ¿sí? El surgimiento de las redes sociales. Toda esa interacción nos llevó a que hoy en día estamos conectados incluso desde distintos puntos en nuestro hogar. Tenemos conectado el Smart TV, pero también conectado una computadora, nuestros teléfonos. Entonces tenemos varios dispositivos, incluso conectados con Internet, dentro de nuestra casa, ¿no? Ni hablar con el surgimiento del Internet of Things, el Internet de las cosas, que también se empieza a conectar por ahí una ladera que verifica que ya se terminó, consumimos algún tipo de alimento, o eh, los relojes también inteligentes, demás, que se van conectando con otros dispositivos. Entonces tenemos todo un entorno eh, en red, incluso cambió la forma de ver televisión, que utilizamos streaming y demás a través de nuestros celulares. Toda la conexión ha ido cambiando y eso ha llevado a que también las personas sean mayor demandantes de tecnología, ¿no? Entonces, las posibilidades que tenemos de tener incluso ciudades inteligentes con, por ejemplo, semáforos que se controlan a distancias o todos los equipos de movilidad, la computación en la nube, que incluso ya la usamos cuando surgieron los primeros
cuentas de correo electrónico en Hotmail y Gmail hace 20 años estaban en un servidor, y antes de que surja el concepto de tener en la nube, eso ya no estaba en esos equipos, sino algo que accedimos a través de una página web para ver nuestros correos y nuestras comunicaciones, y ya estábamos poniendo cosas en la nube antes que se hable de este concepto. Incluso los robots han cambiado, que teníamos la percepción que era una máquina que hacía algún proceso automatizado, más complejo, o que tenía la forma por ahí de una visión más futurista, lo que era un androide, algo que se parecía a una persona. Y en realidad hoy en día actuamos con robots, por ejemplo, desde una aspiradora que va limpiando la casa hasta un chatbot que tenemos interactuando con cualquier organización en un servicio de atención al cliente, ¿no? Que está rodeado de una ciencia de inteligencia artificial, con algoritmos y ciertos parámetros que pueden responder las consultas básicas al menos, ¿no? Y esto ha llevado a que las organizaciones se centren en el cliente y también en los datos que esos clientes van proveyendo, no solo los que recolectan las organizaciones, sino los que van dejando también dentro de las redes sociales que comparten con otras personas en forma pública, ¿no? Y a partir de esos datos también se puede hacer un cierto análisis de datos que con aplicaciones de Machine Learning podemos ver las revisiones estadísticas y a partir de ahí poder lograr hacer predicciones. En resumen, todo esto nos lleva a que nosotros somos consumidores de servicios digitales, que estamos mayormente conectados a través de distintos dispositivos móviles. Pero bueno, por ahí esto y eso hace que las organizaciones también les demandemos, ¿no? Nuevos canales de comunicación a través de WhatsApp, ya no solo a través de correo electrónico, o incluso a través de aplicaciones que crean las propias organizaciones para darnos avisos de, por ejemplo, de un turno médico, o que tengo que completar algún tipo de trámite, o un vencimiento, cosas por el estilo. Y esto, bueno, gracias a que existen nuevas tecnologías que son facilitadoras, ¿no? De Analytics, el Big Data, la inteligencia artificial, los algoritmos, que nos permiten también poder implementar y llegar más fácil a los clientes. Y estos cambios se han ido hechos a una velocidad muy grande, perdón, en el cual, bueno, tenemos el teléfono fijo que ha tardado mucho más tiempo en adaptarse, casi 75 años. En nuestro país también ha llevado mucho tiempo. En la década de los 80 estaba el plan Megatel, que una línea de teléfono tardaba 7 años por ahí en ser instalada o más, hasta que después, bueno, eso se fue acelerando, y después comenzó también lo que era la telefonía móvil, que ha desplazado prácticamente al teléfono fijo. Y lo que es Internet, por ejemplo, ha tardado solamente 7 años en llegar a los 100 millones de usuarios, y cada vez es más rápida estos cambios tecnológicos, cada vez se asimilan con mayor velocidad. Pero esto a su vez implica que han cambiado también los paradigmas de propiedad, de identidad y de servicio que esperan los usuarios y que empiezan a proveer las empresas, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de transformación digital, lo que tenemos que pensar es que no le estamos agregando una capa al negocio, porque muchas veces
se suele decir que al disponibilizar un documento en digital es, bueno, escaneo el documento y te lo pongo en PDF y te lo dejo dentro de un SharePoint o alguna base de datos. Cuando en realidad deberían repensarse la forma en que se hacen nuestros procesos, hacer una reingeniería de eso para poder aprovechar todos los que son los medios digitales y no estar teniendo las cosas por duplicado, porque si las tengo en digital, pero en última instancia lo que tiene validez es el documento firmado de puño y letra por ese interviniente y, si es posible, autenticado por un escribano público. Entonces, la transformación digital es un plan estratégico que es diferente en cada empresa, porque cada empresa va a tener su propio nivel de madurez en cuanto a los procesos y van a ser diferentes de acuerdo al tipo de negocio y regulaciones que tenga. Y que eso va a pretender rediseñar los modelos de negocio, las operaciones, y también hacerlos más óptimos aprovechando el uso de la tecnología. Y termina también transformando un poco la infraestructura de las organizaciones, porque las organizaciones tienden también a ser más ágiles y más horizontales. Y esa transformación digital se da con un enfoque centrado en el cliente, buscando mayor eficiencia en las operaciones y aprovechando el valor de los datos que se tienen para el negocio, ¿no? Tanto los datos estructurados que recolectamos a través de nuestros diferentes sistemas, como no estructurados, por ejemplo, cuando tomamos datos de las redes sociales, donde tenemos que identificar en un párrafo por ahí que una cadena de caracteres corresponde a un DNI, a un domicilio, etc. Con un cierto objetivo, ¿no? Que es el crecimiento de la organización, mejorar los beneficios, la calidad de servicio y la transparencia, ¿no? Utilizando las tecnologías facilitadoras para esto, como mobile, lo que sería computación en la nube, las redes sociales, los analíticos y la inteligencia artificial. Entonces, dentro de lo que es la auditoría interna, tenemos diferentes procesos, que es, por ejemplo, el planeamiento anual de la auditoría, tenemos la calendarización de distintas actividades, como inicio y fin de la auditoría, reuniones con los auditados, tenemos distintos hitos que completar dentro de cada revisión de auditoría, que por ahí la llevamos a través de un Outlook, donde convocamos a las reuniones, creamos citas, después llevamos minutos de reunión, bueno, nuestros analíticos, producto de acceso a los datos, y toda nuestra inteligencia que desarrollamos en el acceso al dato y el poder hacer distintos controles, como duplicados, omisiones, y poder cruzar todo tipo de información que disponemos, reuniones con los auditados, a quienes debemos rendir cuenta, por ejemplo, el comité de auditoría, la evidencia que sustenta todas las revisiones y el proceso de la auditoría, y todo termina en informe final, ¿no? Que mayormente también se suele, termina siendo un documento impreso en papel, firmado por los intervinientes, ¿no? Que es lo que se termina elevando al comité de auditoría. Entonces, el desafío es, para la auditoría interna, para el control interno en general, es cómo llego a hacer todas estas actividades dentro de un único lugar y que se encuentre en forma digital, realmente de su concepción, y que no terminen siendo documentos escaneados que voy anexando a una carpeta que termina en un SharePoint o en la computadora del auditor.
Entonces requiere evolucionar hacia una única plataforma que concentre la información elaborada a partir de los datos y dejar atrás los reportes parciales en documentos que también son poco fiables. Entonces nosotros contamos con una plataforma que nos permite, desde el acceso a los datos, más allá del lugar en que se encuentren, sea dentro de un SAP, una base de datos, un reporte, un Excel, un PDF, que eso se pueda hacer un análisis de datos, cruzar la información proveniente de diferentes ámbitos y crear resultados que puedan estar presentados en un procesador de texto, en una planilla de cálculo o mejor aún como un resultado dentro de nuestra herramienta en lo que sería un dashboard o un storyboard. Todo esto podría llegarse a hacer también en forma automática a través de un robot que genere un script con los analíticos que tenemos realizados del acceso a los datos y después se puede calendarizar o hacerlo a demanda. Y esto a su vez compartirlo con nuestra herramienta Hibon para poder llevar todo el resto del proceso de la auditoría en forma digital. ¿Sí? Y hasta ahora tenemos nuestros módulos que son de riesgo, de cumplimiento, de controles, de auditoría, fraude y próximamente lo que apunta a lo que es ciberseguridad, políticas, terceras partes y los ITGC, ¿no? Controles generales de tecnología. Bueno, con esto los voy a dejar con Lauris, que les va a presentar un poco la herramienta para que puedan conocerlo. Hola, buen día nuevamente a los que recién se incorporan. Gracias, Norberto, por tu pequeña introducción. Como pueden haber escuchado de lo que les comentó Norberto, cotidianamente entonces estamos en contacto con diferentes tecnologías que nos facilitan la comunicación, nos facilitan mantenernos informados. Entonces, dentro de nuestro marco laboral, dentro de nuestro marco profesional, nos gustaría obviamente poder mostrarle cómo la tecnología puede ayudarnos a desarrollar nuestras actividades profesionales de una manera más eficiente. En este caso, las actividades de auditoría, el control interno. Por eso, Galvanize les traemos un desarrollo de Galvanize que representa una plataforma, una suite de productos que contienen muchas aplicaciones que los van a ayudar a gestionar cada uno de sus proyectos de auditoría. Esto que ven en sus pantallas es la plataforma de Galvanize, que se llama Hibon, donde integradamente varios módulos interactúan para poder desarrollar de una forma ágil todo lo que tiene que ver con los procesos de nuestra organización. Solamente para que vean tengan un paneo de lo que es la aplicación en general, tiene un módulo de proyectos donde nosotros vamos a gestionar todos nuestros proyectos de auditoría. Tiene un módulo para compartir resultados, desarrollar cuestionarios, hacer gráficos de los datos que ya tenemos. Y también tenemos un módulo de estrategia, que es donde podemos gestionar nuestros riesgos estratégicos, o sea, nuestros riesgos corporativos. Tenemos un mapa de cumplimiento que nos va a ayudar también a mantenernos al tanto de cómo está nuestra organización en cumplimiento con respecto a normativas, bien sea internas, externas o algunas metodologías de trabajo que querramos hacerle seguimiento, como SOX, COVID y algunas otras. Si bien todo esto es una plataforma integrada que nos permite de forma colaborativa trabajar con distintas áreas de nuestra organización, también es posible que podamos trabajar separadamente mientras vamos madurando ese uso
de la aplicación e ir incorporando paulatinamente los demás módulos y irnos integrando con las demás áreas de nuestra organización, ¿sí? Entonces, lo que nos trae hoy día en esta reunión es hablarles sobre la aplicación de proyectos de auditoría, donde nosotros vamos a poder ver un panel principal donde vamos a tener todos nuestros proyectos que vamos a ir desarrollando poco a poco. Tenemos varias formas de crear estos proyectos, ¿sí? Los podemos crear de forma independiente desde el botón nuevo, o también podemos crear nuestra planificación anual e ir incorporando cada uno de los proyectos que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro año, ¿sí? Aquí si nos paramos en una línea de tiempo, podemos ver el tiempo desde que se inicia y fin, y el tiempo real que se ha insumido en ese proyecto. También lo podemos ver por recursos, y todo esto, entonces, a medida que vamos creando los proyectos de auditoría en nuestro panel principal, él va a ir, lo pueden crear directamente en esa herramienta que es el programador de auditorías, o lo podemos crear directamente desde el botón nuevo y allí él se va a actualizar, ¿sí? Para manejar el tiempo y que mi ancho de banda no me vaya a consumir el tiempo necesario en cargar páginas, ya tengo abierta cada una de las opciones que les voy a ir mostrando. Entonces, para empezar, vamos a abrir una auditoría, que en este caso es la auditoría de pago a proveedores, donde inicialmente en el tablero principal vamos a ver cómo está mi auditoría cuál es el proceso o la ejecución, cuáles son los procesos que no he iniciado, y yo puedo ir directamente a los procesos que no he iniciado para empezar a desarrollarlos. Así que no tengo que entrar a cada una de las solapas para poder ver su estado, ¿sí? Sino que aquí directamente puedo ver cómo estoy. Entonces, la segunda pestaña es la planificación. Cabe destacar que todas estas pestañas que vemos acá es el flujo de trabajo que yo definí inicialmente en un tipo de proyecto. Este flujo de trabajo puede variar. Los nombres son simplemente etiquetas que también podemos personalizar de acuerdo a los temas o a las palabras que usemos cotidianamente en nuestra organización. La planificación hacemos tal cual lo hacemos cotidianamente en un Excel. Aquí lo vamos a hacer directamente en la plataforma, porque no vamos a tener que elaborar grandes Excel para luego poder generar un proyecto un informe final, ¿sí? Aquí directamente lo agregamos y ya no tenemos que volverlo a copiar en el informe final, ¿sí? Aquí establecemos nuestros antecedentes, propósito, alcance. Todas estas pestañas son campos son configurables en mi tipo de proyecto. Bien, luego de la planificación podemos también colocar archivos de planificación. Los archivos de planificación van a ser archivos que me van a soportar el desarrollo de ese objetivo o de ese proceso que yo voy a auditar. Aquí yo puedo agregar cualquier tipo de archivo, bien sea normativas, bien sea políticas, bien sea algún tipo de solicitud que me haya hecho una auditoría externa o algún ente regulador, ¿sí? Luego vamos a hacer después de la planificación, ahora sí vamos a empezar con nuestro trabajo de campo. Una vez que planificamos el proceso que vamos a auditar, nosotros debemos haber definido objetivos de control o subprocesos. En este caso son objetivos de control, ¿sí? Para esta auditoría de pago a proveedores tenemos un objetivo financiero contable, uno operacional y uno de cumplimiento normativo. Esto fue lo que yo planifiqué para ese proceso en particular. De acuerdo al
tipo de proyecto que yo elegí que iba a desarrollar, se me establecieron todo este flujo de trabajo para desarrollar cada uno de estos objetivos de control. Es el mismo flujo para los 3 objetivos de control, es decir, que vendrían siendo como 3 auditorías diferentes, ¿sí? Las cuales yo se las puedo asignar a diferentes auditores. En este caso está asignada a un solo auditor. Para iniciar el proceso de cada uno de los objetivos de controles, entonces entro a ese objetivo de control, en este caso el financiero contable, establezco todos los atributos que necesito para documentar ese objetivo de control y además establezco una descripción de ese proceso. La descripción del proceso puedo también adjuntar algún tipo de normas y procedimientos de ese proceso en particular y también puedo adjuntar flujos de trabajo que me van a permitir saber cuál es los puntos débiles que tiene mi proceso, ¿sí? Para luego establecer mi matriz de riesgos y controles. ¿Qué es la matriz de riesgos y controles? Tengo un objetivo de control que está asociado a varios riesgos y a su vez a varios controles. En este momento nosotros podemos establecer riesgos y asociar, en este caso, este riesgo tiene asociado 4 controles que son los que mitigarían mi riesgo. Podemos ver que estos riesgos están asociados al objetivo de control, ¿sí? Y cada uno de los objetivos de controles que vimos inicialmente van a tener su propia matriz de riesgos y controles. En caso que no tengamos riesgos asociados, entonces podemos establecer los controles solamente, que son los controles que vamos a ir revisando. Vamos a revisar su diseño, realizaremos las pruebas que tengamos planificadas para hacer y finalmente estableceríamos las pruebas finales, ¿sí? Vamos a entrar a este riesgo para saber cómo vamos a documentar un riesgo, cómo lo vamos a evaluar. Aquí vemos que tenemos un título, tenemos una descripción, le asignamos un código porque luego tenemos que tener una asociación de riesgos y controles por código, pero no es opcional, no es mandatorio, ¿sí? Luego tenemos un impacto y una probabilidad. Aquí tenemos una ponderación, en este caso está definido como bajo, medio, alto, pero nosotros podemos tener nuestra propia indicadores de evaluación. En algunos casos se colocan bajo, medio alto y alto. En este caso solamente son 3. Y esta calificación se calcula de forma automática. Además de documentos que tengamos para verificar que ese riesgo existe, nosotros podemos tener en nuestro módulo de resultados, como les mencioné inicialmente, medidas o KPI que me van a permitir soportar o tener un soporte real de que ese riesgo sea materializado. En este caso, yo tengo un script corriendo. Bueno, los participantes que son clientes que tienen ACL Analytics pueden tener un script corriendo que me va determinando mensualmente cuáles son las facturas duplicadas, porque en este caso mi riesgo es pago de duplicado de facturas, ¿sí? Entonces tengo un control que está mensualmente corriendo y me está arrojando resultados. En este caso, hasta el mes de octubre de 2014 yo no tuve facturas duplicadas. A partir de allí empezaron a incrementarse esas facturas duplicadas, entonces yo tuve que de forma reactiva, tuve que tomar la iniciativa de hacer un control para verificar qué estaba pasando o qué pasó a partir del 31 de noviembre de 2014 que empezaron a duplicarse las facturas. Entró un nuevo recurso o algún proceso está fallando. Entonces, generé mi script, ¿sí? Mi script de ACL Analytics que me analiza mis datos y lo asocié directamente a este riesgo que me arrojó que existían 5.749 facturas duplicadas en todo ese rango de tiempo.
Si bien estas son facilidades que otorga la herramienta, esto no es obligatorio, ¿sí? Estos pueden, como les dije inicialmente, pueden ir madurando el proceso para que luego vayan agregando funcionalidades a el proceso y la gestión de sus auditorías. Aquí tenemos también un canal de denuncia asociado, porque puede ser que yo haya elaborado un canal de denuncias y en ese canal de denuncia tengo una opción donde me están identificando una persona en forma anónima que alguien está duplicando facturas y está haciendo algún tipo de fraude. Entonces, directamente eso me puede estar alimentando también este riesgo y es lo que me da soporte para realizar mi auditoría, ¿sí? Aquí tenemos los controles asociados a ese riesgo y el peso de cada uno de ellos, o sea, cuánto me mitiga cada uno de esos controles ese riesgo que tengo. Bien, ahora, luego de haber realizado toda la documentación de mi riesgo, revisé mis controles, hice la revisión del diseño del control, entonces hago mis pruebas, ¿sí? Para hacer mis pruebas tengo una planificación, fíjense que acá me da un listado de todos los controles con las pruebas asociadas, ¿sí? Cada una de las pruebas tiene un resultado, que son estos. Cuando encuentro una excepción encerrada, entonces la herramienta me coloca esta advertencia acá, donde me indica que debo, en este punto, crear una observación, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo un plan de trabajo asociado a esa prueba, desarrollo cada uno de los pasos que tengo, que ya están diseñados previamente, tengo el usuario asignado, luego, una vez que haya hecho mis pruebas, coloco el resultado de esas pruebas y finalmente una calificación, si funcionó o no ese control. Allí es cuando digo que encontré una excepción. Acá también puedo adjuntar, si quiero, o si tengo alguna evidencia de esos controles que realicé, de esas pruebas que realicé, y tengo también la posibilidad de adjuntar un script adicional que desarrollé para probar que realmente existen facturas duplicadas. Cada uno de los papeles de trabajo también tiene la posibilidad de firmarlo, ¿sí? Lo puede firmar el auditor, quien está preparando y haciendo esas pruebas, y también se lo puede enviar a un supervisor para que pueda revisar si lo que se está haciendo está bien o si existe algún tipo de deficiencia en la revisión que realicé. Entonces, una vez que tengo mi observación creada, esta observación yo la puedo generar en cualquier parte de mi flujo de trabajo para poder tenerlo luego en la lista de observaciones, las observaciones asociadas a cada uno de los papeles de trabajo que voy desarrollando. Una vez que yo tenga todas esas observaciones, voy a tener una lista de observaciones que son las que fui creando y las que fui determinando en cada una de mis procesos, ¿sí? De mis revisiones, cada uno de mis controles, todas las pruebas que hice, todo eso lo voy listando, se va listando en cada uno de los papeles de trabajo y acá se consolidan de manera automática. Una vez que tenga mis observaciones, ¿qué tengo que hacer? Me debo sentar con el auditado o con la persona encargada de ese proceso para determinar cuál es el plan de acción que esa persona debería desarrollar para poder mitigar esa observación, ¿sí? Entonces, una vez que tenga el plan de trabajo, el plan de acciones correctivas, se coloca en la plataforma y tengo un fin del plazo de las acciones correctivas. Si yo en mi control de diseño del tipo de proyecto coloqué que había unas notificaciones, si había
recordatorio. Entonces, antes de que este plazo llegue, los auditados y el auditor van a recibir notificaciones de que está una auditoría o un plazo de las acciones correctivas por vencer. Entonces allí no tienen que estar revisando Excel cada cierto tiempo, sino que la herramienta automáticamente les va a enviar en forma de correo automático todas las acciones que tienen pendientes, ¿sí? Y que están por vencer. Una vez que tengamos una acción, un plan de acción ya definido, yo puedo interactuar con esa persona agregándole o asignándole acciones para poder ver en qué estado va, y todo ese seguimiento se puede guardar acá, ¿sí? Que vendría siendo este flujo de información entre los propietarios de esa observación, ¿sí? Aquí tenemos varios comentarios. Las personas pueden adjuntar documentos para puede ser un avance de la revisión de ese plan de trabajo. Entonces, una vez que tengamos todo eso, finalmente nosotros podemos establecer un resultado final de esa auditoría. Aquí tenemos, esto lo hace la plataforma de manera automática, ¿sí? Tengo 14, tengo una recomendación de la gerencia, según el tipo de observación que yo definí, y tengo 14 que son deficiencias, ¿sí? La tengo también clasificada por gravedad. También tenemos un aseguramiento integral de mi auditoría, que es, según este valor, es cuando yo puedo, de manera lógica, poder establecer una conclusión o calificación para mi auditoría. En este caso, por esta calificación, yo pongo que necesita mejorar. Estas que están acá también son etiquetas que puedo personalizar. Aquí hacemos una descripción breve de esa conclusión que estamos definiendo, y las respuestas de la gerencia, ¿sí? Tenemos acá, y todo esto va a ir al informe general. Si me dan un segundito, voy a revisar algo acá. Bien. Fíjense que en esta etiqueta que tenemos acá, vamos a tener consolidado todos los papeles de trabajo que me hayan adjuntado cada uno de los usuarios, ¿sí? Cada uno de los usuarios que estuvieron en contacto conmigo, que no forman parte de la herramienta y me estuvieron adjuntando documentación, van a venir a parar a esta pestaña que está acá, que se llama Papeles de Trabajo de Apoyo. Y también tenemos un archivo de resultados que me va a permitir a mí generar, tener reportes de trabajo de campo, que son reportes automáticos de las herramientas. Me va a proporcionar un reporte general de la auditoría. Vamos a tener, si yo quiero tener un reporte de los procesos y su descripción, lo puedo generar automáticamente en formato PDF o Excel. Podemos tener un listado de todas las observaciones que tenemos, y así. La herramienta te brinda opción para generar reportes automáticos, pero también podemos personalizarlo a través de otro módulo, que es el módulo de reportes, y desde allí nosotros podemos disparar las observaciones a cada una de las áreas. A ver, ¿qué otra cosa les pudiera decir desde acá? Lo más interesante de todo esto es
que vamos a tener en una única plataforma toda la gestión de nuestras auditorías, vamos a tener todas nuestras observaciones consolidadas, podemos planificar, podemos comunicarnos directamente con cada uno de nuestros auditados y a través de la herramienta tener todo consolidado, no tener carpetas en un servidor y los resultados de nuestros scripts por otro lado, o tener los mails en una casilla que a veces se nos pierden. Bueno, todo esto lo podemos evitar teniendo una plataforma como esta, donde podemos tener toda la secuencia de la gestión que hemos realizado, ¿sí? Bien, esto que ven acá es finalmente el módulo de resultados. El módulo de resultados nos va a permitir a nosotros organizar cada uno de los scripts que tengamos diseñados, o los robots, para poder documentar cada uno de los procesos que estamos auditando. Entonces, como ven acá, esto se comporta parecido a Windows. Tiene una carpeta principal que vendrían siendo las colecciones, en este caso se llama DemoLG, y dentro de DemoLG tiene otras subcarpetitas que me van a permitir organizar cada uno de mis procesos. Por ejemplo, aquí tengo una carpeta para analizar conflictos de intereses, que tiene varias tablas y varios procesos. Tengo una de prácticas contra soborno y tengo otra de solicitudes de regalos, por ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos diseñar cuestionarios como este que está acá, que es un formulario sobre conflictos de intereses. Podemos adicionar preguntas de varios tipos, en este caso de selección simple, sí o no, la mayoría son en este caso sí. Podemos también pedir una descripción de algún proceso en particular. Tenemos, por ejemplo, ha revelado de manera consciente cualquier tipo de información confidencial acerca de la compañía a personas ajenas a la empresa. Esto me va a recopilar información de, por ejemplo, de mis empleados, porque mi política dice que yo mensualmente debo revisar, anualmente debo revisar si existe algún tipo de conflicto de intereses entre mis empleados y mis proveedores. Yo puedo anualmente disparar este cuestionario y voy a recopilar en una tabla que se va a llamar empleados, como esta que está acá. Puedo recopilar toda esa información y ver si existe algún tipo de conflictos de intereses entre mis empleados y mis proveedores. Además de cuestionarios, también puedo establecer un storyboard que me va a permitir compartir los resultados con la alta directiva. En este caso, por ejemplo, tengo 3 medidas o KPI que me permiten visualizar cada uno de mis importes facturados, cantidad total por mes, costo unitario mensual. También pudiera tener un gráfico de riesgo de soborno y corrupción, que en este caso es un gráfico de burbuja, ¿sí? Y además también puedo hacer un seguimiento a mis vendedores y mis proveedores en el caso de querer ver por lista negra los vendedores que tengo en la lista negra por proveedor, distribución de gastos de altos riesgos por empleado, proveedor en lista negra por unidad de negocio. Entonces, la herramienta me permite también compartir resultados de manera gráfica, ¿sí? Esto nosotros lo podemos compartir a través de un enlace a los usuarios de la plataforma, o a través de un enlace tipo WhatsApp, lo copiamos y lo compartimos con en un correo electrónico, o podemos también colocarlo en mi intranet para que mensualmente alguien en particular vea alguna información que desee ver. Lo más importante es que todo esto está en línea, ¿sí? Todo esto está extrayendo directamente información de todos mis proyectos de auditoría y de mis estudios analíticos, si tengo alguno diseñado. Por el momento, creo que esto es lo que tenía
ya es suficiente, quería mostrarle, así que si tienen alguna pregunta, le voy a dar el pase a Norberto para que haga un pequeño resumen y abriríamos el ciclo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lauris, por la demostración. Entonces, a modo de cierre de lo que estuvimos viendo que Highbone nos permite tener un ambiente centralizado y colaborativo con otras áreas, donde podemos poner no solamente los proyectos que conforman el plan anual de auditoría, sino también todos los papeles de trabajo, los analíticos, ¿sí? Y toda la documentación que sustenta mi revisión de auditoría. O incluso poder trabajar con otras áreas, porque también en la misma herramienta podrían trabajar el área de cumplimiento, un área de SOX, diversas áreas pueden estar trabajando en forma colaborativa dentro de esta misma herramienta, tener las cosas por separado. Además nos dan una conexión a datos confiables, porque a través de ACL Analytics podemos acceder a los datos directamente, a las bases de datos o donde se encuentra esta información, reportes y demás en PDFs. Que nos permite integrar también con pruebas continuas o automatizadas, y de esta forma también poder sacar nuestros KPI también de cómo van nuestros procesos. Que esta herramienta también nos da independencia, porque no tenemos que estar dependiendo de un área de sistemas o un área de negocio que nos provee la información, porque se trata de acceder directamente, tener todo en un mismo lugar, que es demostrable y trazable, porque también tengo los logs de auditoría correspondientes a cada uno de los movimientos que yo voy ejecutando dentro de la aplicación. Que además me permite definir niveles de autorización, porque dentro de lo que es la herramienta, cuando yo estoy haciendo una revisión, por ejemplo, de una prueba de auditoría, puedo aprobarlo como el auditor que lo hizo y elevarla a una aprobación hacia un líder de proyecto, a un gerente, o también podría ser a un comité de auditoría, ¿no? Que haga una revisión final de aprobación de eso. Y lo mismo cuando hacemos el seguimiento en los planes de acción, ¿sí? Además, todo es personalizable y parametrizable, porque las pestañas que les iba mostrando a Lauris respecto de la planificación, de los proyectos y demás, pueden adaptar sus nombres de acuerdo a sus procesos internos, incluso definir campos adicionales para las parametrizaciones que tengan implementadas, para que refleje tal cual su proceso dentro de la herramienta y su nivel de madurez. También nos permite compartir resultados con aquellos que no son usuarios del sistema sin un costo adicional. Esto que les mostraba Laura, de poder transmitir los resultados, de compartir en ese link, pueden ingresar sin tener que ser usuario. En caso de que una persona no quieran que vean, simplemente se refresca el link, se crea uno nuevo, ese ya no sirve más y se muestra el nuevo proceso, ¿sí? Bueno, realizar el seguimiento de los planes de acción, como les decía, que no solo definirlos, por ahí a veces se lleva en otro tipo de herramienta exclusiva de gestión de proyectos. Bueno, se puede documentar ahí el número de registro y saber los planes, de ponerle fechas y todas las acciones que van generando a partir de eso, e incluso poder definir tareas adicionales o alguna evidencia adicional para poder completar la revisión, ¿sí? Y, bueno, por supuesto, la organización mantiene la propiedad de los datos en casos que quieran discontinuar el uso de
de esta herramienta y se pueden bajar todos los proyectos y la información relacionada para que quede todo dentro de la organización. Entonces, lo más importante es que esta herramienta me permite partir de la gestión de riesgos organizacional para ir gestionándolo a través de los distintos proyectos de auditoría, de compliance, de SOX, de lo que fuere, para poder llevar a cabo cómo están los riesgos corporativos. Ahora, si esos riesgos corporativos no existieran, yo puedo hacer mi planeamiento directamente a partir de los proyectos. Si hago auditoría basada en riesgos, o mi gestión la estoy haciendo basada en riesgos, cargo los riesgos. Si eso no lo tengo, entonces simplemente no se carga esa parte, se cargan directamente dentro de los objetivos los procedimientos asociados. Entonces, la herramienta de esta forma se va a adaptar a los niveles de madurez que tenga la organización. Esto es el concepto más importante, que está preparado para trabajar en forma colaborativa con distintas áreas y se va adaptando a los niveles de madurez de la organización. Bueno, con esto ya pasamos a lo que es preguntas y respuestas que tengan ahí pendientes. Norbert, acá tenemos una pregunta de Gerardo que dice: las extracciones de objetos desde ACL vía scripts, ¿cómo se asocian a los objetivos de control? ¿Se hacen automáticamente o hay que adjuntarlos manualmente? No, justamente esta herramienta permite la integración con todo lo que es ACL Analytics y Robotics. Entonces se puede integrar al proyecto en forma automática. Sí, se puede establecer de esa forma. Bueno, todas las preguntas que vayan surgiendo se las vamos respondiendo. De paso les voy mostrando las nuevas fechas de webinars que tenemos para gestión de riesgos con Galvanize el próximo 14 de abril a las 11 horas de Buenos Aires. Abajo tiene el link para poder inscribirse en el Zoom. Y el próximo 16 de abril también tenemos otro webinar sobre tips para aprovechar la tecnología de ACL en los procesos de auditoría. Luego vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar junto con la presentación para que puedan ingresar a los links de inscripción a los webinars estos que estaba nombrando Norberto recién. Tenemos otra consulta que dice: si somos un área de auditoría que además de gestionar auditoría interna, también tenemos a cargo cumplimiento y riesgos, ¿en esta solución puedo gestionarlos también? Sí, claro, pueden gestionarlo todos a través de los proyectos relacionados y si quieren pueden organizarlos mismos por temas, ¿no? También a modo de poder tener separados y ver cómo va la gestión de cada uno. Bueno, si no hay más preguntas, los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, pueden canalizarlas a través de marketing@interopla.com o de cualquiera de nuestros canales en Twitter o Instagram. Y bueno, mi parte junto con Lauris y Maca, les agradecemos el haber participado, en haberse tomado el tiempo para participar el día de hoy. Gracias Norberto, gracias Lauris. También les quiero comentar que van a estar recibiendo una encuesta, como les comenté por el chat, van a recibir una encuesta justamente realizada en la plataforma de Hibon. Les pedimos por favor, si se toman, es muy breve, si se toman unos minutitos, primero para que vean cómo funciona y también para devolvernos a nosotros algunas de sus opiniones o inquietudes para que podamos realizar nuevos webinars o contenido de su interés. Bueno, Lauris, Norberto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias.